Pues buenas tardes a todos. Abrimos la sesión de este pleno del día 3 de junio de 2025 a las 4:06 de la tarde. El primer punto del día es la aprobación del acta de la sesión anterior del día 11 de marzo de 2025. No se ha hecho ninguna observación al borrador enviado por el secretario, por lo que vamos a someterlo directamente a votación. ¿Votos a favor de la aprobación de este acta? Pues quedaría aprobado por unanimidad. El segundo punto del día consta en el expediente 219/2025 y es referente a los fondos PIR. Se trata del proyecto de urbanización de la calle Navas en Siete-Iglesias. Es una demanda histórica de los vecinos y los técnicos municipales han propuesto una opción que consideran viable en este momento para dejarla en condiciones óptimas para su uso. Voy a proceder a la lectura del acuerdo. Primero, aprobar el proyecto denominado Proyecto de Urbanización de la calle Navas, tramo 1122 en Siete-Iglesias, redactado por el arquitecto Pablo Rodríguez Aznar. Segundo, aprobar la solicitud al órgano competente de la Comunidad de Madrid del alta en el programa PIR 2022-2026, de la actuación denominada Proyecto de Urbanización de la calle Navas, tramo 1122 en Siete-Iglesias, por un importe total de 89.547,67 euros, IVA incluido, con cargo a la asignación otorgada a este municipio en el acuerdo de 20 de octubre de 2021 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el plan de actuación del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026 y de acuerdo al siguiente desglose. El importe de la obra, siendo este el presupuesto de la ejecución material, asciende a 62.190,22 euros. Los gastos generales más el beneficio industrial de la obra son 11.816,14 euros. El presupuesto de contrata son 74.006,34 euros. El IVA a un 21% son 11.541,33 euros, siendo un total con IVA, como ya he dicho, de 89.547,67 euros. Tercero, ordenar a los servicios técnicos municipales la habilitación de crédito necesaria para la financiación del importe del proyecto y la tramitación de la correspondiente solicitud en los términos y condiciones establecidas en el Decreto 118/2020, iniciando, si es precisa, expediente de ampliación de crédito. Cuarto, obtenida la resolución de aprobación, ordenar a los servicios técnicos municipales la tramitación de los expedientes necesarios para la contratación de los trabajos. Y quinto, delegar expresamente en la señora alcaldesa presidenta las facultades precisas para la ejecución del presente acuerdo. Leído el acuerdo, se abre el turno de intervenciones, si alguna parte quiere decir algo. Tienes la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Nada, simplemente por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, nuestra intención de voto es favorable, como no puede ser de otra manera. Como usted ha dicho, es una demanda histórica de los vecinos afectados por una obra que en su día pues, no contemplaba terminar esta fase. Y bueno, pues nos alegramos de que finalmente, según se ha alegado y se nos ha explicado, la normativa haya cambiado y sea un poco más flexible y finalmente se haya podido encontrar una solución que en su día, en la pasada legislatura, intentamos por todos los medios, pero no conseguimos llegar a un acuerdo con los propietarios. Tampoco la normativa en ese momento no era tampoco tan flexible como lo es ahora, y por lo tanto nos alegramos que finalmente esos vecinos vayan a poder ver resuelto un problema que efectivamente es histórico y que es deber del ayuntamiento buscar una solución. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿No? Vale, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. El tercer punto del día también se encuentra en el expediente 119/2025 y es referente, una vez más, a los fondos PIR. Se trata de la reforma de la urbanización de la Avenida Madrid, fase 2. Me remito a la información que obra en los expedientes y que ha sido enviada al Pleno. En referencia a esta obra ya hubo una solicitud de alta en este mismo Pleno, pero vía requerimiento de la Comunidad de Madrid y de las modificaciones en presupuesto debemos solicitar una modificación en el alta inicial. Paso a leer el acuerdo. Primero, aprobar el proyecto denominado Reforma de la Urbanización de la Avenida de Madrid en Lozoyuela, fase 2, redactado por el arquitecto Pablo Rodríguez Aznar. Segundo, aprobar la solicitud al órgano competente de la Comunidad de Madrid de la modificación del alta y aprobación del proyecto en el programa PIR 2022-2026 de la actuación denominada Reforma de la Urbanización de la Avenida de Madrid en Lozoyuela, fase 2,
por un importe total de 257.178,70 euros, IVA incluido, con cargo a la asignación otorgada a este municipio en el acuerdo de 20 de octubre de 2021 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Actuación del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026 y de acuerdo al siguiente desglose. El importe de la obra, presupuesto de ejecución material, son 178.608,73 euros. Los gastos generales más el beneficio industrial asciende a 33.935,65 euros. El presupuesto de la contrata son 212.544,38 euros. El IVA al 21% son 44.634,32 euros. El total de la obra, una vez más, con el IVA incluido, son 257.178,70 euros. Tercero, ordenar a los servicios municipales la habilitación de crédito necesaria para la financiación del importe del proyecto y la tramitación de la correspondiente solicitud en los términos y condiciones establecidas en el Decreto 118/2020, iniciando, si es preciso, el expediente de ampliación de crédito. Cuarto, obtenida la resolución y autorización a la contratación, ordenar a los servicios técnicos municipales la tramitación de los expedientes necesarios para la contratación de los trabajos. Y quinto, delegar expresamente a la señora alcaldesa presidenta las facultades precisas para la ejecución del presente acuerdo. Habiendo dado lectura al acuerdo, abrimos el turno de intervenciones una vez más. Si alguien quiere tomar la palabra. Señor Díaz. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, de todos es conocido que el Grupo Municipal Popular está de acuerdo con la continuación de este proyecto, de esta fase y de la que vendrá posteriormente. Pero sí que es verdad que, bueno, es un proyecto lo suficientemente importante, relevante para el municipio y lo suficientemente técnico, como no puede ser de otra manera. Nosotros pensamos, señora alcaldesa, que para poder votar favorablemente a este proyecto o a proyectos de un calado similar y que preocupan a la gente, deberíamos tener alguna reunión previa a la celebración del Pleno donde el arquitecto municipal nos explicara con detalle en qué consiste el proyecto, porque ni usted ni yo, y seguramente ninguno de los concejales que formamos parte de esta corporación, tenemos los conocimientos técnicos suficientes como para poder tomar una decisión. Recibimos la convocatoria dentro de plazo, el pasado jueves, y con la convocatoria la documentación. Pero para nosotros es un plazo muy breve de tiempo para poder valorar el sentido de nuestro voto. Evidentemente, nosotros estamos de acuerdo con la continuidad del proyecto, como no puede ser de otra manera, pero sí que es verdad que nos genera algunas dudas. Vemos aquí que se juega con las texturas. En la parte más cercana, digamos, al ayuntamiento, hay un carril ancho con el adoquín de un tono de gris más claro que tiene una anchura de 5 metros, lo que entendemos que va a corresponder a la anchura reglamentaria de 2 carriles. Queríamos saber si esto es así o no, porque tampoco en el proyecto tampoco hemos podido contemplar al detalle este asunto. Vemos también que a ambos márgenes, en las texturas más oscuras del adoquín, en esa misma zona, existen unas líneas adicionales que vienen coloreadas de rosa, que especifica 0,50, yo no sé si es medio metro, si se corresponde con las aceras actuales, si esas aceras van a seguir existiendo o no, y sobre todo, que es el quid de la cuestión, lo que a nosotros nos preocupa es cómo se va a garantizar la seguridad vial. En todo momento hemos hablado de un proyecto de plataforma única y lo que nos surge como duda más importante es si van a convivir los peatones con el paso finalmente del autobús, si va a ser un solo autobús, si van a ser 2, y cómo se va a garantizar la seguridad tanto de los usuarios de las posibles terrazas que puedan incorporar los bares, si es que lo hacen, el esparcimiento seguro de los peatones, especialmente de los niños, de las personas con movilidad reducida, de los padres y madres con carritos. Básicamente eso es lo que nos preocupa. Por esa falta de información previa y también por desconocimiento técnico, que yo creo que es algo que compartimos todos los aquí presentes, no estamos obligados tampoco a tener esos conocimientos técnicos profundos, nosotros nos vamos a abstener, no por nada, sino porque entendemos que estos temas, y sí que se lo quiero pedir aquí, ya que he podido reincorporarme a los plenos, después de, como saben, ausentarme por cuestiones de salud en los 3 últimos, sí pedirle que por favor que podamos retomar esas reuniones previas y demos normalidad al debate político previo al pleno. Al final esto es un espacio ejecutivo, no es tanto de debate político,
quizás en la parte de control sí, pero en estos asuntos creemos que debe haber un debate previo donde todos podamos participar y nosotros al fin y al cabo representamos a muchísima gente en este municipio. Sin entrar en más detalles, simplemente decir que nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias. Gracias, señor Díaz. Sí que antes de dar la palabra a algún otro concejal, si así lo desea, quería hacerle una puntualización. Y es que, como usted bien ha dicho, se les convocó en plazo al Pleno, tenían la documentación. Entonces, yo creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que si ustedes tienen algún tipo de duda, el momento previo al Pleno sería el idóneo para que nos lo hiciesen llegar y poder juntarnos con el técnico y comentar todas esas dudas que ustedes que les surjan. Creo que sería el procedimiento lógico, dado que yo no puedo saber, al igual que cualquier otro concejal, si ustedes han comprendido todo el documento o no, o si tienen alguna duda. Así que sí que le agradecería que para futuras ocasiones nos lo haga llegar, ya que tenemos canales de comunicación, y podamos hablar antes del Pleno, como usted solicitaba. Bueno, si me permite acabar. Solo eso. Entonces, en referencia a las dudas que planteaba, como también ha dicho, ninguno de los aquí presentes somos especialistas, así que yo creo que la mejor solución para darles una respuesta adecuada y lo suficientemente extensa sería sentarnos una vez más con el técnico, en este caso con el arquitecto municipal, y verlo juntos cuando puedan. Podemos concertar una reunión con él y nos sentamos todos y lo comentamos sin ningún tipo de problema. Sí. Y le agradezco la flexibilidad. Está bien que nos emplacemos ahora a tener una reunión con el arquitecto, pero es que hoy vamos a votar este proyecto, el alta inicial de este proyecto. Entonces, bueno, a mí me hubiera gustado, teniendo en cuenta que el personal tiene sus derechos adquiridos, y creo que no tengo que entrar en detalle y menos públicamente, si a nosotros nos llega la convocatoria un jueves, con el fin de semana de por medio, un viernes y un lunes, es un margen muy escaso de tiempo para poder convocarnos a una reunión previa con el arquitecto. Simplemente eso. Y le agradezco de verdad su flexibilidad, no voy a insistir en el tema. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Señor Díaz, bueno, es entendible lo que dice porque evidentemente, lo decía también la alcaldesa, ninguno somos técnicos ni expertos en la materia, pero bueno, tampoco hace falta, quiero decir, que se hubiera concretado una reunión previa a esto, simplemente cuando usted vio la documentación de este punto del orden del día, podría haber pedido a la alcaldesa, pedirle al arquitecto municipal que estuviera hoy presente aquí para explicárnoslo y no lo hubiera explicado. La cuestión, como usted bien dice, es que ya hoy, evidentemente, se va a votar. Aplazarlo sería, desde mi punto de vista, aplazar además los tiempos de las obras y no muy efectivo desde el punto de vista de la gestión. Pero vamos, que uno cuando ve esto, si tiene alguna duda, o llama al arquitecto municipal por teléfono y se le pide que se las aclare para tener claro cuál puede ser su posicionamiento de cara al Pleno, o solicita que pueda estar aquí presente para dar las explicaciones oportunas. Eso se podría haber hecho también. Muchas gracias. Si nadie más quiere tomar la palabra, tendremos esto en cuenta para futuras ocasiones y pasamos a la votación. Abstenciones. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Pues pasamos al cuarto punto del orden del día. Está en el expediente 43/2022. Una vez más, con cargo a los fondos PIR, y se trata de la pavimentación y soterramiento en la Plaza de la Constitución de Siete Iglesias. Se trata de otra demanda que se arrastra desde hace tiempo por parte de los vecinos que la solicitan y por el ayuntamiento tramitándola, por lo que se ha procedido a adaptar un proyecto ya existente y agilizar su tramitación, procurando pues, que satisfaga las peticiones que los vecinos han hecho llegar a este ayuntamiento. Como habrán podido observar en el proyecto, el cargo al PIR solo incluye la obra referente a la plaza. Por lo tanto, la reforma del bar, la antigua fragua, se realizará con cargo a otros fondos diferentes, pero se sigue previendo hacer esa intervención. Paso a dar lectura al acuerdo.
Primero, aprobar el proyecto denominado Pavimentación y soterramiento en la Plaza de la Constitución de Siete Iglesias, redactado por el arquitecto Pablo Rodríguez Aznar. Segundo, aprobar la solicitud al órgano competente de la Comunidad de Madrid de la modificación del alta y aprobación del proyecto en el programa PIR 2022-2026 de la actuación denominada Pavimentación y soterramiento en la Plaza de la Constitución en Siete Iglesias, por un importe total de 178.376,03 euros, IVA incluido, con cargo a la asignación otorgada a este municipio, en el acuerdo de 20 de octubre de 2021 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan de Actuación del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026 y de acuerdo al siguiente desglose. Importe de la obra, presupuesto de ejecución material, 123.880,85 euros. Gastos generales más beneficio industrial, 23.537,36 euros. Presupuesto de contrata, 147.418,21 euros. IVA al 21%, 30.957,82 euros. El total, con el IVA, asciende a 178.376,03 euros. Tercero, ordenar a los servicios municipales la habilitación de crédito necesaria para la financiación del importe del proyecto y la tramitación de la correspondiente solicitud en los términos y condiciones establecidas en el Decreto 118/2020, iniciando, si es preciso, expediente de ampliación de crédito. Cuarto, obtenida la resolución de aprobación y autorización a la contratación, ordenar a los servicios técnicos municipales la tramitación de los expedientes necesarios para la contratación de los trabajos. Y quinto, delegar expresamente a la señora alcaldesa presidenta las facultades precisas para la ejecución del presente acuerdo. Si alguien quiere tomar la palabra. ¿Nadie? Vale, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? De acuerdo, pues queda aprobado por unanimidad. El quinto punto, obra en el expediente 89/2025, referente a la designación del juez de paz y sustituto. Tan solo ha habido 2 solicitudes, expresando de forma clara el puesto o cargo que querían asumir. Por lo tanto, doy lectura al acuerdo. Primero, proceder a la votación para designar a Pablo Sanz Nogales con NIF 513476, bueno, etcétera. Esto falló, Pepe. Como juez de paz titular y a María Hernán Sanz como juez de paz sustituto. Segundo, dar traslado del presente acuerdo al juez de primera instancia e instrucción del partido judicial, o si hubiese varios, al decano, que no es el caso, que lo elevará a la sala de gobierno, tal como señala el artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial y el artículo 7 del Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los jueces de paz. Si alguien quiere tomar la palabra. ¿Nadie? Vale, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? De nuevo por unanimidad. Sexto punto del orden del día está en el expediente 159/2020, referente a la negociación colectiva, modificación del convenio colectivo del personal laboral. En este sentido, por hacer un breve resumen, se hace una actualización de las tablas salariales, se han corregido ciertos aspectos y se han hecho aclaraciones que solicitaban desde Función Pública. Y el acuerdo de pleno anterior por el que se aprobó este convenio colectivo decía que era de aplicación el convenio, pese a que nunca se llegó a publicar. En este caso, lo que pretendemos es corregir esos errores que se nos han indicado y proceder a la publicación para que en todos los aspectos pues, sea operativo. Tras estos breves apuntes, procedo a dar lectura al acuerdo que se pretende someter a votación. Primero, examinados los informes de Secretaría e Intervención, así como el acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Personal del Ayuntamiento de Lozoyuelas, Navas, Siete Iglesias, por el que se elimina el texto del convenio previamente aprobado, el artículo relativo a los incentivos por jubilación, se procede a diversas correcciones y aclaraciones según documento adjunto y se actualizan las tablas salariales a aprobar de forma definitiva el texto del convenio colectivo de personal. Segundo, proceder a la firma del texto del convenio colectivo por la comisión negociadora para su presentación ante la autoridad laboral competente a los efectos del registro y para que ordene su aprobación definitiva y publicación obligatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Tercero, comunicar el acuerdo del Pleno al presidente de la comisión negociadora y notificar el mismo a los representantes del personal con indicación de los recursos que se estimen pertinentes. Si alguien desea tomar la palabra. Sí, señor Díaz. Gracias, señora alcaldesa. Seré muy breve.
No, básicamente estamos un poco sorprendidos de que todavía sigamos al tumbo con el tema del convenio que se inició no en la legislatura anterior, en la que nosotros estábamos en la alcaldía, sino en la anterior a la nuestra. Y todavía sigue sin ejecutarse definitivamente, sigue sin publicarse, y es algo que nos sorprende. Entendemos que estas correcciones ya tienen que ser las definitivas. Nosotros no estamos en desacuerdo en absolutamente nada de lo que hemos visto en el documento, pero nos vamos a abstener por una sencilla razón, y voy a insistir mucho en esta idea siempre. Nosotros representamos a muchísima gente, y creo que este es otro de los asuntos importantes de este ayuntamiento, porque influye o atañe al personal municipal, que es el mayor valor que tiene una empresa, en este caso el ayuntamiento, su personal, y entendemos que nosotros tenemos que estar informados previamente. Yo he hecho en falta esas reuniones previas, y le vuelvo a insistir en que considero, no por lo que decía el señor Unión, no son las dudas técnicas lo que a nosotros nos ha hecho abstenernos, porque dudas técnicas vamos a tener siempre. Es una cuestión de diálogo político, y yo creo que es a la alcaldía y al equipo de gobierno a quien le corresponde liderar ese diálogo político, que debe ser constante y debe ser algo completamente normal entre personas normales que somos o hemos sido vecinos del pueblo, o hemos trabajado en el pueblo, o hemos formado nuestras familias en el pueblo, o apostamos por traer proyectos que son interesantes para el pueblo. Yo creo que lo normal sería que existiera esa fluidez. Yo creo que en nuestra legislatura nosotros invitamos siempre a las dos formaciones políticas que estaban en oposición, y no solamente era por una necesidad aritmética, que también, por supuesto. Siempre invitamos al Partido Socialista y a Tres en Círculo a las distintas reuniones, al menos a sus portavoces. Yo creo que eso nadie lo puede negar. A nosotros nos gustaría, ya que se ha suprimido en esta legislatura la Junta de Portavoces, nos gustaría que al menos pudiéramos tener una reunión bimensual, una semana, 2 semanas antes del Pleno, donde puedan ponerse sobre la mesa aquellos asuntos relevantes que van a traerse a Pleno para su debate y aprobación, y creo que no estamos pidiendo nada del otro mundo. Por eso, en un tema en el que nos hubiera gustado participar, porque además hemos sido partícipes en la legislatura pasada y lo hemos promovido junto a los trabajadores, entendemos que lo suyo hubiera sido que el Partido Popular hubiera estado con ustedes en una mesa tratando el asunto, por lo menos haber sido informados, aunque nuestras propuestas no hubieran sido tomadas en consideración, que eso es lo de menos, pero por lo menos dar normalidad al diálogo político, que yo creo que usted, señora alcaldesa, es una persona dialogante, por lo menos a mí me lo ha demostrado, y yo apuesto por usted en ese sentido, como oposición y como ciudadano. Es verdad que ahora no resido en el municipio, pero da igual, usted es una responsable público, es una alcaldesa, y yo creo que lo que todos los vecinos esperan de nosotros, de todos nosotros, es esa normalidad, ese diálogo político, y el que al menos en las cosas importantes para el pueblo nos podamos entender. Solamente eso, nos abstendremos, ¿vale? ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿No? Vale, bueno, pues entenderá que no le voy a responder por no repetir lo mismo que ya hemos hablado anteriormente, por lo que por agilizar el pleno pasaremos a la votación. ¿Abstenciones? ¿De acuerdo? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? De acuerdo. Pues este sería el último punto del orden del día que se somete a votación. Pasaríamos al punto de decretos y subvenciones. Y antes de consultarles si tienen alguna duda respecto a este apartado, sí que quisiera hacer un breve resumen o apunte de ciertos aspectos que obraban en la documentación enviada. En primer lugar, se ha solicitado un proyecto de construcción de vivienda unifamiliar aislada para alquiler asequible. Imagino que recordarán que se pidió también en la anterior convocatoria y hemos reiterado esta solicitud. Este proyecto permitiría que se diesen los primeros pasos para dar respuesta a la elevada demanda de vivienda que existe en el municipio, y en especial a los colectivos más desprotegidos o vulnerables mediante este alquiler sostenible o social. En materia de empleo, por primera vez en la historia del municipio se han solicitado 2 líneas de subvención que permiten contratar a 10 personas en desempleo que accedan a un programa de cualificación profesional. En este caso hemos solicitado 10 trabajadores como operarios de obras y servicios y por otro lado 10 jardineros. Ambas líneas de subvención, en este caso serían 3 subvenciones diferentes, aún no están resueltas,
pero esperamos que la respuesta sea positiva, ya que influiría mucho en las labores diarias del municipio en referencia a los operarios. Y en cuanto a vivienda, pues la construcción, aunque sea solo de una vivienda más que tenga un alquiler asequible, marcaría una diferencia para muchos vecinos. Asimismo, quería indicarles que se ha procedido a la venta de 4 parcelas en el polígono, que, como ya saben ustedes, dichos fondos tienen limitaciones en su uso al provenir de la venta de bienes patrimoniales, pero siempre suponen pues, un aumento en los recursos de las arcas municipales, lo cual es una buena noticia. Con estos breves apuntes quedaría abierto el turno de ruegos y preguntas para que exprese lo que deseen. Bueno, no lo tenía previsto, pero la he escuchado decir que se van a contratar 10 jardineros. Está solicitado por una subvención. En la subvención lo que se ha solicitado es 10 puestos de jardineros, sí. Bien, pues con todos mis respetos, entiendo que haya 10 personas relacionadas con la construcción o el mantenimiento, pero 10 jardineros en un municipio en el que los jardines brillan por su ausencia, porque son muy pocos, creo... Bueno, pues nada, ya veremos a qué se dedican los jardineros, pero tengo mis serias dudas de que se puedan dedicar a labores de jardinería. Pero bueno, solamente es un apunte que quiero que quede reflejado de alguna manera en lo que abordamos en este pleno. Señora alcaldesa, yo quería preguntarle quién es el responsable político de la comunicación del ayuntamiento y especialmente de los perfiles oficiales del ayuntamiento en las redes sociales. Sí. Bueno, en respuesta a lo referente a los jardineros, como decía sin el micrófono la concejal de Medio Ambiente, lo que se pretende es ampliar las zonas verdes, que las que hay estén más cuidadas y poder crear nuevos espacios. Claro. Entonces, es apostar a ver si teniendo más medios en ese sentido, también hay que pensar que son 10 personas, pero 10 personas que van a tener muchas horas de estudio, digamos, de formación, porque es una cualificación profesional, entonces sí que daría un empujón a la creación de recuperación de espacios verdes. En referencia a la comunicación del ayuntamiento, hasta hace unos meses teníamos a una persona contratada para la gestión de estos medios y actualmente tenemos también a una persona que está como voluntario internacional que sí que hace parte de las labores de comunicación. Mucha de la cartelería la hacen los propios trabajadores. Y se reparte un poco entre todo el personal del ayuntamiento el poder ir gestionándolo. Bien, no, si la pregunta va enfocada porque hemos recibido algunas quejas y algunos vecinos nos han pedido que lo traigamos hoy a este pleno, porque hay comentarios de algunos vecinos que, sin ser ofensivos, se eliminan de las publicaciones de Facebook principalmente, y también hemos visto que hay muchas publicaciones del ayuntamiento en las que no está habilitada la opción de comentar. Y a nosotros eso nos parece que es una manera de limitar la participación ciudadana, que al final sabemos lo importante que es las redes sociales. Yo quiero pensar que es por un error o porque por defecto está puesto así, pero me sorprende que haya publicaciones en las que sí se puede comentar y justo en aquellas publicaciones que pueden ser susceptibles de que existan opiniones distintas a las que nosotros entendemos que son los postulados del equipo de gobierno, los vecinos de este municipio no puedan hacer comentario alguno. Nos gustaría, le rogamos encarecidamente que se corrija de manera inmediata esta cuestión, porque atenta gravemente contra el derecho a participación ciudadana. Y veo que hay quien dice que no es cierto. Yo, bueno, en Rieta me consta, mi compañera, que tiene un listado de bastantes publicaciones en las que está, permítanme la expresión, gapada la opción de comentar las publicaciones del ayuntamiento. Y me gustaría que en Rieta, por favor, si la alcaldesa le da la palabra, que podría indicar qué publicaciones son, no con el fin de hacer ninguna polémica adicional, sino para que puedan corregir este atropello a la participación ciudadana, que es como nosotros lo entendemos. Vale. En respuesta a lo que apunta, sí que soy consciente de quién puede haber hecho esta solicitud, esta pregunta, y decirle que los supuestos en los que esta persona apunta a que se le han borrado los comentarios en Facebook no se debe en absoluto a un borrado de los comentarios, sino que había errores en los carteles que se publicaron y se procedió a la eliminación de ese post y se volvió a subir.
se debe a eso. Esos casos concretos sí que los tengo en mente. En cuanto a que la señora Toro haga una lectura de las publicaciones que están capadas, según sus palabras, no creo que sea pertinente en este momento dado, ya que a las redes sociales todos tenemos acceso y todos podemos consultarlas y ver cuáles son los casos que ustedes apuntan. En referencia a lo que comentaba de que se está prohibiendo o limitando de alguna forma la participación ciudadana, he de recordarle que la participación ciudadana no se hace mediante las redes sociales. Bueno. Evidentemente es un foro abierto a todos nuestros vecinos, es un foro abierto. Todo el que quiera puede participar, para bien o para mal. Si hay publicaciones en las que no se permite comentarios, no se permiten ni para bien ni para mal. Entonces, simplemente decirle que si algún vecino quiere hacer una participación ciudadana oficial, hay otros canales y hay otros medios abiertos. De todas formas, tendremos en cuenta lo que indican y si se puede evitar esta circunstancia, pues procuraremos que se Lo que me queda claro, señora alcaldesa, es que es una decisión política. No es una cuestión de la persona que está llevando ahora mismo las redes sociales, sino que son indicaciones políticas que recibe la persona que lleva las redes sociales. A alguien le dice en el ayuntamiento, en el equipo de gobierno, oiga, aquí no permita que se comente. Yo, la verdad, que creo que es un error muy grave por parte de la política comunicativa del equipo de gobierno. Y de verdad, insisto en la necesidad de que se corrija urgentemente. Yo creo que todos los vecinos deben tener el derecho de comunicarse con el ayuntamiento por cualquier medio. Y las redes sociales Señor también Díaz, deben no ser creo un que sea canal una de cuestión comunicación política, y perdone que le interrumpa, cuando se han tenido que leer comentarios que sin ser un delito de odio lo rozan. Hombre, por supuesto. No estamos hablando de eso. No, pero se lo digo como ejemplo. Hay vecinos que en publicaciones referentes al orgullo, que se ha celebrado el pasado sábado, han publicado comentarios que muy sutilmente rozan un delito de odio. Pues, y en ningún caso se ha prohibido ni los comentarios ni se han eliminado, porque entendemos que es un componente básico de la libertad de expresión en un foro público. Sí, no. Y consultado, se lo digo porque yo lo he consultado con la Guardia Civil y evidentemente se ve que no es un delito de odio, pero que entre líneas lo que se deja ver sí que lo es. Pero como no se expresa de forma directa, se permite que se expresen esas ideas, entendiendo que todos nuestros vecinos tienen derecho a expresarse, para que vea hasta dónde llega la buena voluntad de mantener estos foros abiertos, que si fuese por una cuestión política, le aseguro que por mi parte no permitiría que los vecinos estuviesen poniendo esas cosas en publicaciones que lo que pretenden es precisamente visibilizar que todos tenemos derecho a la igualdad y a vivir libremente. Como un ejemplo, simplemente. Pero en cualquier caso, yo ahí sí sería más combativo, es decir, si hay comentarios que inciten al odio a un colectivo en concreto, me da igual el que sea, por razones de condición sexual, de procedencia, de religión, evidentemente ahí hay que ser combativo. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que por defecto hay una serie de publicaciones en las que no se permite comentar. Simplemente es eso. Lo que yo digo es que todas las publicaciones en las redes sociales del ayuntamiento, en los perfiles oficiales, deben ser abiertas a que todos los vecinos y quien quiera pueda comentarlas. Solamente es eso. Y evidentemente, si hay indicios de delito de odio o un comentario que pueda entenderse como algo represivo o que va contra los demás, contra cualquier derecho de los demás, evidentemente nosotros seremos los primeros en condenarlo, como ya hemos hecho incluso a través de las redes sociales, ¿eh? Pero estamos hablando de otra cosa. Perdóneme. No, y tomamos nota de lo que dice, pero que simplemente quería hacer constar que si fuese por una cuestión política, se hubiesen cerrado también otro tipo de comentarios en otros lugares, para que lo tengan presente. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Señora Unión. Bueno, sí es cierto que en relación al tema del borrado de mensajes por parte del administrador, de quien sea, de los perfiles de las redes sociales del ayuntamiento, a mí se me borró un comentario en la campaña electoral que hice, creo que desde la cuenta del Partido Socialista de Lozoyuela en la campaña electoral. No, yo nunca lo había desde el del ayuntamiento.
Yo nunca lo había sacado tampoco el tema, bueno, tampoco me parecía una cosa como para sacarlo en un pleno de un ayuntamiento, pero sucedió, pudo haber sido un error o lo que fuera. De hecho nunca lo había ni comentado, porque la verdad que tampoco me paro en este tipo de cuestiones, con temas tan serios los que hay que hablar en un municipio y con los problemas reales que pueda haber, ¿no? Pero simplemente dejar eso. De hecho lo buscaré y se lo enviaré porque era una crítica, no recuerdo exactamente, tendría que ver exactamente el tema, no si fue cuando el colegio se quedó sin luz o en una cuestión de estas similar. Hicimos una pequeña crítica que tampoco iba mucho más allá y nos encontramos el comentario posteriormente borrado. Pudo ser un error o lo que fuera, pero que eso lo vimos. Gracias. ¿Tiene alguien alguna pregunta más, algún apunte? Vale, pues con esto entonces se levantaría la sesión. En referencia a esto, vale, no, yo me refería en general. Pues si tiene alguna pregunta más, por favor, proceda. Yo quiero consultarles al equipo de gobierno, a quien haya sido el responsable del proceso de adjudicación de la barra del pasado evento, de este fin de semana, del Orgullo Rural aquí en Los Hoyuelas. Me gustaría saber cómo se ha adjudicado, en base a qué criterios y en qué fecha se publicó el bando para invitar a todos los vecinos a participar en esa licitación, entre comillas. No se trata de una barra, en primer lugar. En la página web municipal aparece las bases y el anexo para hacer un llamamiento a todos los puestos que quisiesen participar en el Orgullo Rural. Y de hecho lo puede encontrar, no sé si el título es algo como ven al Orgullo Rural o participan en el Orgullo Rural, y se podía presentar cualquiera y son las mismas bases que se emplean para el resto de mercados que hay en el municipio, y se abría un llamamiento a cualquier tipo de puesto. En este caso se buscaba que hubiese una temática concreta que fuese afín al motivo de celebración, y había un apartado donde se detallaban las exigencias para si alguien deseaba establecer un puesto de alimentación o de bebida, lo que debían cumplir. Pues, si me permite, dos cuestiones. Me gustaría recibir un informe detallado de cómo ha sido ese procedimiento, las fechas de publicación de las convocatorias, de cuántas candidaturas ha habido y de cómo se ha adjudicado y por qué se ha adjudicado a quien se ha adjudicado. Y por otra parte, le traslado todo esto. Evidentemente yo no estoy residiendo en el municipio, como ustedes bien saben, pero hoy he podido hablar con varios establecimientos, con responsables de varios establecimientos que se sienten perjudicados por esa cuestión. Es decir, que se trae un evento que ha sido un éxito de participación, y eso creo que está a la vista de todos y que no hay que negarlo en absoluto, y que ya en el pasado año nosotros dijimos que no vemos ningún inconveniente en que se celebren este tipo de actos reivindicativos. Faltaría más. Ahora bien, yo creo que cuando se trae un evento en el que se fletan autobuses desde Madrid y que atrae a mucha gente de todos los municipios de alrededor, lo normal es que intentemos que el comercio local también salga beneficiado. Y son ellos mismos, no es una opinión personal, pero he hablado en concreto con 4 establecimientos esta mañana. Y son ellos quienes me han transmitido que el efecto que han tenido ha sido mínimo en el caso de un establecimiento y nulo en el caso de los otros 3. Y de verdad les digo que no es una opinión personal. Si consideran que es subjetivo, háblenlo ustedes con los responsables de los establecimientos, que no tengo ningún inconveniente al finalizar el pleno, de trasladarle los nombres de estos establecimientos, que se puede imaginar cuáles son, porque son los que son y no hay más. Pero bueno, en cualquier caso, a nosotros sí que nos gustaría que todos los eventos que sean éxitos de convocatoria, como es el Orgullo Rural o como puede ser el Festivalito de Zarzuela, que ya hablaremos de eso a continuación, tuvieran un beneficio directo en la ciudadanía de Los Hoyuelas y, por supuesto, también en el comercio local. Simplemente eso. Y, por supuesto, por favor, el informe que he solicitado, me gustaría poder disponer de él cuanto antes. No sino cuanto antes. Muchas gracias. Lo consultaré con el secretario a ver si es posible hacer un informe de esto, pero si usted se mete ahora mismo en la página web, ven a celebrar el Orgullo Rural de la Sierra. Se publicó el 16 de abril de 2025 a las 8:18 de la mañana y aparece claramente que están las bases y el anexo para la inscripción. Aparece ahí.
No, pero me refiero que usted habla de adjudicación, que no ha habido una adjudicación, simplemente una autorización al establecimiento de un puesto en la plaza o no previa pago de una tasa. En referencia a los comercios a los que usted hace referencia, me puedo imaginar cuáles son, puesto que estamos en comunicación con ellos. Decirle que patrocinadores del evento, de los bares o centros hosteleros del municipio, tan solo había 3. Con estos 3 se está hablando, se entiende su descontento, al mismo tiempo que todos nos han reconocido que ha habido aún así un éxito en la caja, en recaudación. Es lo que se nos ha dicho a nosotros. Por parte de la organización se ha incitado a toda la gente que ha venido a que hiciese sus reservas y comiese en estos establecimientos, y de hecho muchos lo han hecho. Todos los que han hablado con nosotros nos lo han confirmado, que han asistido a ellos. De todas formas, como ya le decía, estamos hablando con estos centros hosteleros y vamos a intentar, evidentemente, suavizar la situación y darles una solución a ese malestar. Pero bueno, le enviaremos el informe que solicita, no se preocupe. Nada, es un tema quizás, creo, bastante menos importante, pero bueno, a mí sí que me ha sorprendido que en la 5ª edición del que hasta ahora era el Festivalito de Zarzuela, lo intento decir como, como ustedes, le hayan cambiado el nombre, ahora se llama Festivalito o Festival de Verano o algo así, ¿no? Y es la 5ª edición. Bueno, 2 cosas. Lo primero, si se llama Festival de Verano, es la 1ª edición, no la 5ª. Y en segundo lugar, sinceramente creo que es un error. Es solamente una opinión que me gustaría compartirla con usted como alcaldesa y con todos los concejales. Creo que es un error porque Festival de Zarzuela, en toda la región no existía ninguno. Festivales de verano, de música, hay muchísimos, por todas partes. Era una manera de distinguirnos y además era una manera que para nada reprimía otros estilos musicales, otros géneros musicales, porque en el evento que se celebraba el viernes en la Necrópolis ya se traía otro tipo de música, evidentemente relacionado todo pues, con nuestra cultura nacional musical, que es muy rica y que todos tenemos que defender y proteger, y donde el género de la zarzuela, además como madrileños, que somos todos, yo también, de alguna manera, creo que deberíamos estar orgullosos y tener aquí en Los Hoyuelas el único festivalito de zarzuela de toda la región. Creo que era algo muy importante que nos ponía en el mapa cultural a un nivel muy alto, y además con los planteles de músicos que se han traído aquí en los últimos años, tanto en su legislatura como en la anterior. Y sinceramente creo que es un error de cálculo y que creo que de alguna manera degenera el motivo inicial por el que se creó este festivalito, y que es una pena, porque la verdad que es un género muy querido por nuestros vecinos, muy querido en la Comunidad de Madrid y por toda España. Y creo que una manera de proteger nuestra música y nuestra cultura es mantener ese nombre que ahora se ha cambiado, y que bueno, yo los invito realmente a plantearse si es correcto cambiar ese nombre, y para una futura edición plantearía recuperar el nombre de Festivalito de Zarzuela, simplemente y sin acritud. Muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir su opinión. Sí que como concejal de Cultura decirle que este cambio en el nombre o denominación del festivalito corresponde también a un deseo de ampliar, como usted decía, la oferta cultural que se puede incluir en este evento. Como habrá visto, si es que ha consultado la programación, se mantienen los 2 eventos principales que se habían estado estableciendo. Sigue siendo el centro o el eje de este evento la zarzuela, por lo tanto no nos está dejando atrás ni nos estamos saliendo de ese marco de ser la referencia en la región, puesto que seguimos manteniendo lo mismo. Sí que se ha incluido la danza, y creemos que puede ser beneficioso para el municipio el cambiar la denominación, o que al final la denominación es lo de menos, pero sí ampliarnos a otros géneros, puesto que estábamos viendo que tal vez al acotar tanto el género al que nos dirigíamos, también estábamos acotando el público. Usted sabrá que la asistencia tampoco era un éxito. Sí que es verdad que venían muchos vecinos, pero nunca se llenaba al completo. El evento de la Necrópolis sí que tiene mayor asistencia, pero el que se celebra en Los Hoyuelas, ni en su legislatura ni en la nuestra, pese a ser grandes músicos y artistas los que venían,
no, nunca se han vendido todas las entradas. Entonces sí que queríamos llegar a un público un poco más extenso, intentar trabajar en eso de manteniendo la misma esencia, intentar captar a otras edades o acercar este género a gente que tal vez por el título que tenía anteriormente pues sentía un primer rechazo diciendo no, esto no es lo que a mí me gusta. Entonces el cambio básicamente responde a ese deseo de intentar llegar a más gente. Si se viese que no funciona, pues no creo que haya ningún problema por nadie de esta corporación de volver al nombre original. ¿Alguna consulta más? La última cuestión es preguntarle al concejal de urbanismo en qué estado se encuentra la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, que como todos sabemos ya incorpora el catálogo de bienes dentro de la misma tramitación desde la pasada legislatura. Nos gustaría saber en qué punto estamos, si ha habido avances en los últimos meses o no. Muchas gracias. Técnicamente creo que va a hacer una contestación mucho mejor. Vale, pues. Pero dilo en el micrófono porque si no, no. Considero que puede dar una contestación más acertada el secretario, que está más al día de estos parámetros. Vale. Pues los últimos pasos que se han tenido, en el mes de febrero se tuvo una reunión con el equipo redactor para planificar el cronograma de la siguiente fase. Hicieron una propuesta de cronograma de trabajo, se solicitó un informe a la Mancomunidad de Urbanismo sobre ese cronograma propuesto, se han hecho una serie de ajustes, se les envió la propuesta del ayuntamiento y ya tenemos, digamos, la propuesta definitiva sobre el cronograma de trabajo. Ya han empezado a trabajar en la siguiente fase. Entonces, probablemente en el mes de febrero, marzo del año que viene esté terminado el documento de aprobación inicial. Hasta ese momento pues tienen que hacer todo el trabajo previo en base a los informes que recibió el documento de avance, en base a la tramitación del catálogo que forma parte de ese documento de aprobación inicial que tiene que llevarse al Pleno. Y estamos hablando de eso, en el mes de febrero, finales de febrero, estaría preparado ese documento. A partir de ahí hay una serie que estaban en el contrato de reuniones de información pública para exponerlo previamente antes de que vaya a pleno, de que se abran los periodos de alegaciones y de participación pública, por así decirlo, abrir un periodo de información. Eso estaba puesto por contrato y se irán estableciendo y se irán adaptando esas fechas sobre la marcha en función del tiempo que lleven esos trabajos. Pero vamos, ya están trabajando en ello. Hola, buenas tardes. Quería preguntar sobre los contenedores de basura soterrados de la calle Las Navas en Siete Iglesias, que llevan estropeados, pues yo creo que desde Semana Santa. Entonces, ¿qué medidas se van a tomar al respecto? Pues las medidas, primeramente hemos hablado con la Mancomunidad para que nos ayude a limpiar lo que hay dentro, porque están inundados, bueno, por lo menos tenían una gran parte de agua y no podían subirlos. Y luego en un futuro la previsión que teníamos es de cerrarlos completamente, porque nos están dando muchos problemas y por eso los hemos sellado ahora mismo, pero la idea es esa. Y me has preguntado eso, ¿no? Vale. Que se vaya. Pero entonces al eliminarlos, ¿se van a tomar otros puntos de recogida de basura? ¿O? Serían en el mismo sitio y poner tapiarlos, porque primero es que hay que vaciarlos, que es la problemática ahora mismo que tenemos, que queríamos esperar, ya se podrá en breve hacer, para que bajase un poco el agua y que nos tienen que ayudar con un camión especial. Y lo que se hará es eso, tapiarlos como se hizo antiguamente con los de Ramón y Cajal y dejarlos eso. Bueno, y Paseo Velázquez, pero bueno, los de Paseo Velázquez no están todavía tapiados tampoco. La idea es ir quitándolos, la mayoría de los soterrados que tenemos, porque no están funcionando.
a lo que preguntaba la señora Bolaños, no se elimina el punto de recogida, se pondrán Siguen cubos. vale. Pero se pondrían por encima de los cubos normales. Y se va a hacer en breve, porque es que los vecinos, pues la verdad Pues que es que... algo que tenemos que hablar con la mancomunidad y son ellos los que nos marcan un poco también los tiempos. Entonces no puedo decirte ahora mismo, pero sí, se prevé que sea en poco tiempo por los olores, sobre todo. Vale. Claro. Y otra pregunta con respecto a la calle Las Navas, que el otro día se cayó una farola. Pues la idea que estábamos hablando, ¿no? de intentar colocarlas justo enfrente, en la trasera, y es que el estado de esas farolas es que están todas fatal. O sea, habría que revisarlas porque están oxidadas en la base. Igual que se cayó el otro día una, se puede caer otra en cualquier momento. Caerse que no caerse, fue empujada, es decir, fue golpeada por un vehículo y fue tirada. Yo creo que si ahora es el momento oportuno de que era un sitio que no era muy satisfactorio para los vecinos, pues es el momento, como yo te comenté ya, que era buscar otra ubicación. Que decís que se enfrenten en consenso los otros vecinos, pues estudiaremos la posibilidad de hacerlo enfrente. Cabe también la posibilidad de hacerlo sobre el muro, o sea, de esas que sean, yo creo que también sería interesante, ¿no? Porque también hay que ver cómo abarca la luz, habría que estudiar un poquito mejor y a ver la intención de los vecinos, porque lo que no queremos es quitar de un lado para que luego vengan los otros quejándose. Yo creo que hay que buscar que sea bueno para todas las partes. Habría que plantearlos también, ponerlos sobre el muro, pero eso claro, hay que pedir autorización a los propietarios, me imagino, a la fachada. Y si no lo va a haber, ya me anticipas. Bueno, pues buscaremos alternativas. Vale, muchas gracias. Una, dos, otra más. Y el poste ese de la luz, ese... Ya. Buenas tardes. Con respecto a la señalización de Lozoyuela, lo traté en privado con el teniente alcalde, lo hablamos, y hoy lo vuelvo a exponer con preocupación. Un pueblo que está en proceso de cambios, de crecimiento, al menos es nuestra intención, no necesita la inseguridad que genera un pueblo carente sin apenas señalización. Sé y soy consciente que está pedido, pero con el tiempo que lleva en marcha, trabajar con prevención y adelantándonos a los hechos de vez en cuando me parece prudente. De verdad que no hay día que alguien no me pare a preguntarme una dirección u otra dirección, y no es exageración. Desde que se me expuso el proyecto, por palabras del señor Fran Díaz, incluso el señor secretario también me aclaró dudas, estuve de acuerdo, porque entiendo que para que un pueblo crezca debe llevar cambios. Así lo entiendo yo. Nos preocupa sobre todo la seguridad vial, junto con la desorientación de los que vienen de fuera. El acondicionamiento de las calles debería ser primordial para garantizar tranquilidad dentro de la desconfianza. Fuera parte de esperar la señalización, ¿piensan tomar otras cartas en el asunto? Gracias. Vamos a ver, ya le he comentado que están bajo petición. No sé, la verdad que no tengo la explicación de por qué todavía a estas alturas no han llegado las señalizaciones, y es objetivo y nuestro es seguir señalando todo. Otra cosa que también se señaliza y luego la gente no hace ni puñetero caso, que es eso todos los grandes problemas que hay. Y ahí, pero bueno, nuestra obligación es marcar y señalizar lo que tiene. Y luego el cumplimiento de esa señalización ya competirá a las fuerzas de orden público, que no es nuestro caso. Vale, nosotros ya te digo que estamos estudiando y remirando y viendo también a veces por ensayo y error qué medidas o qué señalización son las más adecuadas en cada parte o tramo de la calle. Y hoy precisamente en la reunión que hemos tenido esta mañana se ha tratado de una serie de variaciones y vuelto a insistir a ver qué pasaba con esas señales y por qué están tardando tanto en llegar. En breve lo podrá comprobar y se utilizará y luego habrá y nos equivocaremos y lo cambiaremos si es necesario, pero bueno, se tomarán esas medidas. A ver, en relación al tema este de las obras y demás, nosotros llegamos al gobierno ahora hace 2 años. Y cuando llegamos al gobierno nos encontramos que el proyecto de la primera fase
ya había sido recibida por el ayuntamiento, de la primera fase de la obra, un mes y pico antes de las elecciones. Y era eso simplemente lo que había. No habían el resto de las fases, o sea, se iba a quedar simplemente la obra en apenas 50 metros, no estaba previsto seguir adelantándose el resto de las fases, tampoco había un estudio ni nada del tráfico en el municipio en el que se dijera, oiga, qué iba a suceder. No estaba negociado tampoco el tema del autobús con la Comunidad de Madrid. Y esto fue algo que yo no voy a decir, oiga, que las señales hace tiempo que tendrían que haber llegado y se hubieran colocado. Sí, también es verdad que que todo se podría haber previsto con bastante más tiempo y para poder haber enfocado estos cambios tan profundos en el municipio con algo más habiéndolo estudiado con un poco más de tiempo, ¿no? O que al menos se hubiera trabajado en más sentidos. Y es curioso que al final nos vemos hoy pues que la obra en la fase 2, bueno, pues parece que se abstienen. Y que pleno tras pleno, una obra que además la está ejecutando la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid también debería haber puesto la señalización al respecto, por lo que va, sí. La Comunidad de Madrid, que podría haber mejorado esa señalización, tampoco se ha hecho cargo de ese aspecto. Así que eso sí que lo quería dejar encima de la mesa. El Ayuntamiento está haciendo todo lo que puede en ese sentido, en mejorar la señalización, en hacer no solamente la fase 2, sino todas las fases para que llegue la obra y para que cuando termine esta legislatura, a poder ser, se haya reformado al completo toda la Avenida de Madrid, no con las mismas condiciones de restricciones al tráfico, pero sí toda la Comunidad de Madrid hasta la rotonda de entrada por la zona sur. Muchas gracias. Preguntarles, ¿tienen alguna cuestión más que plantear? Bueno, al señor Unión simplemente, yo, por más que usted repita una mentira, y se lo digo así de claro, 1001 vez, no lo va a convertir en una verdad. Si usted no puede decir aquí y quedarse tan ancho que no había una previsión de trabajar siguientes fases a la obra de la Comunidad de Madrid. Ustedes se han empeñado en convencer a la gente de que nosotros fuimos tan sumamente irresponsables que solamente quisimos que se trabajara en 50 metros lineales de calle. Y eso es incierto. Lo sabe usted, lo saben sus compañeros que eran concejales aquí en la pasada legislatura porque estuvieron en varias reuniones en las que se les explicó este asunto. Lo sabe también el secretario, que era el mismo secretario que teníamos nosotros por entonces, y por supuesto que sí que estaba planteada la ampliación. De hecho, se habló de hacerlo en toda la Avenida de Madrid. Evidentemente no había un proyecto redactado, porque no era el momento de redactar el proyecto. Cada fase tiene su momento de redacción y su momento de ejecución, y no era el momento. De hecho, en aquel momento lo que se habló con la Comunidad de Madrid, con la Dirección General, si no recuerdo mal, de Vivienda y Rehabilitación, fue básicamente que una vez tuviéramos el proyecto definitivo, sobre ese mismo proyecto que ya se habían puesto en contacto el arquitecto municipal con los arquitectos de la Comunidad de Madrid, y esto lo puede usted consultar, que es concejal del equipo de gobierno, y tiene al arquitecto muy accesible, y si no se lo puede consultar después del pleno al secretario. Por supuesto que había un contacto ya de los técnicos municipales y de los técnicos del gobierno regional para redactar los proyectos de las siguientes fases, no solamente de la segunda, sino también de la tercera. Y además le digo, la idea que nosotros tuvimos en su momento era ejecutar las dos fases simultáneamente. Eso fue lo que se planteó desde los técnicos del Ayuntamiento a los técnicos de la Comunidad de Madrid. Evidentemente, luego hubo un cambio de gobierno, hubo un periodo electoral, hubo un periodo de adaptación, hubo un cambio de alcalde también por medio, es decir, que ha habido muchas cuestiones por medio que a nosotros ya se nos escapan porque estamos en la oposición, pero evidentemente yo no puedo permitir que usted venga aquí a engañar a la gente que está aquí escuchándonos con la mejor voluntad del mundo, porque no está bien. No está bien que usted mienta, no está bien que usted intente dejarnos a la altura del betún cuando nosotros, al menos en todo momento, hemos sido responsables con todo lo que hemos hecho. Y las motivaciones de la abstención en ese punto ya las hemos explicado. Y absolutamente nada tienen que ver con estar en contra de la ejecución del proyecto.
O sea, no jueguen ustedes a confundir porque lo hace habitualmente. Mire, yo en el pasado pleno, y esto se lo quiero decir, no pude estar, ¿verdad? Aunque usted incluso llegó a dudar de las motivaciones que yo tenía para ausentarme. Yo le puedo asegurar que durante mi etapa como alcalde y durante mi etapa como concejal he sido siempre una persona comprometida con este municipio y, por supuesto, con mis funciones en este pleno. No he faltado nunca, salvo en 3 ocasiones, que han sido las 3 últimas, por cuestiones de salud que, evidentemente, ya le he contado a usted y a la señora alcaldesa y al señor secretario, y creo que tampoco es necesario exponer aquí. Dicho eso, tengo que decirle que me sorprendió de una manera muy poco grata ver cómo la alcaldesa llevaba un pleno de una manera bastante amistosa, con un saber estar, y usted se dedicó a intoxicar el ambiente con una serie de ataques directos a concejales de la oposición. Y los vídeos están ahí, son la mejor muestra de que lo que le digo es cierto. Y sinceramente creo que flaco favor le hace usted a la alcaldesa si usted se ha quedado aquí para eso. Yo, evidentemente, usted es concejal de este ayuntamiento porque así lo han decidido los vecinos y, por supuesto, eso nadie lo puede cuestionar. Pero, sinceramente, en el momento en el que usted deja la alcaldía, yo creo que quedarse aquí únicamente para generar polémicas y enturbiar el ambiente de los plenos, sinceramente, señora Unión, y se lo digo desde el cariño que sabe que le tengo, y sí se lo tengo a nivel personal, y usted lo sabe, una cuestión es la política y otra es la personal. Yo creo que no es necesario hacer lo que usted hace en cada pleno, y se lo tengo que decir porque es mi derecho también decir lo que pienso, y además creo que es mi deber porque no solamente es lo que pienso yo, sino es lo que piensa la mayor parte de la gente a la que yo represento. Muchas gracias. Señora Unión, tiene la palabra para hacer su dúplica por las alusiones recibidas y después tiene la palabra el señor Peñuelas. Bien, han salido 2 temas. En cuanto al resto de la planificación de las obras, ya lo he comentado, se recibió el proyecto en abril del 2023, no había ninguna negociación respecto al tema del autobús. Nosotros en los primeros meses de la legislatura tuvimos que planificar todas las obras hasta la Rotonda Sur, ya pasaron por este pleno hace bastantes meses y lo hicimos de manera lo más rápido posible porque sabíamos lo que venía y sabíamos que todo el trabajo no estaba hecho. Si usted cree que ese trabajo estaba, por favor le digo que hoy o en el siguiente pleno me diga el número del expediente en el que queda, en el que hay cualquier trabajo realizado en ese sentido. Simplemente le pido que me diga el número del expediente. En cuanto al tema de sus ausencias, justificadas o no, porque yo en eso desde luego no voy a entrar, no, justificadas o no, desde luego justificadas o no, porque yo no voy a entrar en cada uno sabe en lo que tiene que hacer, en la responsabilidad que tiene que hacer o no a la hora de cumplir con su cargo. Yo desde luego no voy a pedir un justificante ni nada, ni creo que esté en mis funciones, ni muchísimo menos, y no voy a entrar en ese aspecto. Pero usted lo que dijo es que se le había mermado sus derechos como concejal, la representatividad, y creo que recordar que también hablaba de la pluralidad, del pluralismo político. Y yo lo que dije aquí en el pleno pasado es que eso era una cuestión muy grave. Que uno lo que no puede hacer es, cuando un pleno ya está convocado, es confirmar asistencia, luego no poder venir por la razón que usted comente, pero luego pretender que la culpa la tenga la alcaldesa por el hecho de no participar, diciendo que sus derechos como concejal se han visto reprimidos. Es decir, primero uno confirma, luego uno no asiste, se pide algo como es la participación por videollamada fuera de plazo, que todos sabemos que es legal, y luego se suelta un discurso victimista leído por su compañera en este pleno, en el que le echa la culpa, que poco más que somos aquí dictadores porque no le dejamos a un concejal participar en el pleno. Hombre, yo creo que esto hay que tomarlo con un poco, quiero decir, si uno se pone enfermo y se pone enfermo después de haber confirmado la asistencia, algo que puede suceder, asume las consecuencias, quiero decir que tampoco, pero lo que no puede hacer es modificar el procedimiento de un pleno, porque eso sí que al final está perjudicando a
el funcionamiento institucional de un ayuntamiento. Y eso no creo, son cosas muy distintas. Una cosa es que uno se ponga malo por la razón que sea, y otra cosa muy distinta es acusar de que no se le haya permitido participar. Muchas gracias. Peñuelas. Buenas tardes a todos. Voy a cambiar un poco el tercio porque veo que esto se ha puesto un poco de mitin político y esto es un ayuntamiento de 1.500 habitantes y no merece la pena esto. Pero sí me gustaría comentarles un tema que creo que es muy importante. Bueno, como saben, el día 28 de abril se produjo en España un hecho sin precedentes, un apagón, un cero de la luz, ¿vale? Como no ha habido plenos en este mes, pues no hemos podido hablar de esto, ¿vale? Pero evidentemente nadie lo pudo prever, pero sí se puede actuar ante estas situaciones. Y la pregunta es, ¿qué hizo el ayuntamiento ante esta situación? ¿Vale? Les voy a preguntar por algunos temas concretos, a ver qué les parece, ¿vale? ¿Se avisó a los vecinos de lo que estaba ocurriendo? Pensar que en nuestro municipio hay muchas personas mayores que pudieron estar asustadas, o incluso en zonas más deshabitadas del municipio, aisladas. ¿Se sabe los vecinos que tienen respiradores? Que dependen de la luz para poder enchufarse y poder vivir. Estuvimos 16 horas sin luz, ¿vale? Se pusieron en contacto con la Guardia Civil para estudiar la seguridad del municipio y marcar un plan, ya que no funcionaban las alarmas, ¿lo saben? ¿Y dónde estaba el concejal de seguridad? ¿Estaba aquí? No, que yo sepa no. ¿Se informó a los vecinos si estaban abiertas las gasolineras? ¿Se informó a los vecinos si funcionaban los autobuses? ¿Se informó si estaban abiertos los supermercados? ¿Se pusieron en contacto con los municipios de Buitrago y La Cabrera para hacer un plan de actuación? ¿Se desplazaron para saber cómo estaban los vecinos enfermos del municipio? Pues bueno, el WhatsApp funcionó hasta las 2 de la tarde, con lo que se podían haber puesto en contacto con todos nosotros. Hay varias formas de comunicación, como son las del ayuntamiento mismo, que tienen uno, o si no el de los deportes, que hay muchísima gente enchufada a todo. Hasta las 2 de la tarde hubo WhatsApp. En San Agustín de Guadalís, saben, el pueblo que está aquí abajo, aquí gobierna el PP, ¿lo saben? Mandaron un WhatsApp a todos la gente. ¿Quieren que se lo lea? Eso es muy grave. Aquí no pasó nada. Pero todo esto lo voy a poner en positivo, ¿vale? Dado que tenemos un gobierno actual que deja mucho que desear, hoy en día, aquí en España, es muy probable que ocurran mucho más cosas de estas. Ya han ocurrido algunas. Por lo que mira, le voy a hacer una propuesta. Hacer un protocolo de actuación del ayuntamiento en casos de fuerza mayor, que sea aprobado aquí en pleno y que se aplique en casos de inundaciones, nevadas, incendios, apagones o incluso una pandemia, ¿vale? No queremos dejarles solos en esta tarea, solo queremos participar y ayudarles, con lo que yo les propongo que nos sentemos y hagamos un plan, que sepamos que hay cuánta gente hay aquí, que con respiradores, qué se puede hacer en estos casos y que sepamos reaccionar en todo momento. Les digo, no lo estoy poniendo en negativo porque sé que no se hizo nada, o por lo menos yo no lo vi. Entonces, lo que quiero es que entre todos podamos mejorar y ayudarnos a poder resolverlo. Así que espero su respuesta para el próximo pleno, para el que quieran. Nosotros estamos a su disposición para ayudarles. Muchas gracias, señor Peñuelas. Me sorprende que usted hable de mitin político y luego de usted mismo. Y siento decirle que llega usted tarde y mal, porque plan de viabilidad invernal existe, como su compañero, el señor Díaz, se lo podrá decir. Para otro tipo de sucesos meteorológicos que competen al ayuntamiento existe, pero un apagón a nivel nacional comprenderá que no compete al ayuntamiento de Lozoyuela, ni mucho menos, que como usted dice tiene 1.500 habitantes. Sí decirle que
Me parece maravilloso que en San Agustín de Guadalís tuviesen internet y pudiesen mandar un mensaje a todos sus vecinos. Ojalá nosotros hubiésemos podido hacer eso. Le puedo asegurar, porque algún vecino llamó al ayuntamiento en los segundos antes de que se cortasen todas las comunicaciones, preguntando que si es que algún empleado del ayuntamiento había tocado alguna farola y había provocado un cortocircuito. En el ayuntamiento nos quedamos sin luz y sin internet. De forma apresurada y justo antes de que se cortase el wifi del ayuntamiento y se nos acabasen los datos de los teléfonos, se subió una historia a Instagram que creo recordar, bueno, a Instagram y a Facebook, que decía algo así como que se estaba sufriendo un apagón a nivel nacional, que intentaríamos informar al resto, a los vecinos cuando tuviésemos más noticias. Después, como usted comprenderá, pues no hubo más noticias porque no hubo internet, no funcionaban los teléfonos, no iban los satélites y no pudimos decir nada más. Al final el ayuntamiento tuvo que cerrar y supongo que cada cual en su casa, como todo el mundo, acabarían con una radio o algo similar y se fue enterando poco a poco de lo que iba sucediendo. Conocer el número de vecinos que tienen un respirador, pues o respiración asistida. No tenemos esos datos, tampoco podemos tenerlos, es una cuestión médica. Eso debería ser la Comunidad de Madrid, bueno, o en su caso el consultorio médico de Lozoyuela, el que tiene esos datos, que haga una revisión de sus pacientes a los que ya tienen un seguimiento establecido. Una vez más, ojalá poder tener esos datos y haber podido destinar, igual que se hizo con las lluvias que sufrimos unos meses atrás, el destinar personal para que pudiese llevar, como hicieron, arena a vecinos, para que pudiesen hacer pequeñas barreras de contención dentro de lo que se pudo hacer desde el ayuntamiento, pero no pudimos hacer esa supervisión a estos vecinos y no es competencia municipal. Entonces, por abreviar un poco, sí, hubiese sido maravilloso que este ayuntamiento hubiese podido comunicarse más con sus vecinos, haber mantenido la comunicación, haber podido acercarse a verles, pero desconocíamos que vecinos lo necesitaban y no teníamos esas vías de comunicación. Y posteriormente, pues tampoco tenía mucho sentido decir nada, puesto que ya todo el mundo sabía lo que había ocurrido, cada cual con su televisión cuando volvió la luz o haciendo un seguimiento por la radio. Entonces, dar noticias cuando ya no son noticias, pues tampoco tenía mucha lógica. Pero bueno, por mi parte decirle eso, agradezco su disposición y si hay que renovar los protocolos de actuación y se necesita la colaboración de su partido, no duden que la requeriremos. Y toda idea que pueda aportar, pues será agradecida. Señora Unión, ¿quiere tomar la palabra? También por la referencia que se me hacía, yo evidentemente pues quedé incomunicado como todo el mundo. Desde las 12 desde que el momento del apagón me quedé sin móvil y absolutamente incomunicado, hice lo que las autoridades pidieron a todo el mundo que hiciera. Que era en la medida de lo posible intentar no desplazarse. Nosotros en las competencias en las que se ejercen aquí en el municipio, yo al menos en ese momento no consideré que pudiera, con el estado en el que estábamos de incomunicación, poder ejercer ninguna de ellas. Tampoco teníamos datos de las personas que pueden tener respiradores, como bien decía la alcaldesa. Yo no sé lo que hicieron ayuntamientos como el de San Agustín o tal. Usted decía que yo hacía mítines, pero usted enseguida ha sacado lo que hacía el PP en otros sitios. No sé lo que hacía en San Agustín, sé lo que hizo en la Comunidad de Madrid desde el minuto 1. Fue quitarse el muerto de encima y entregarle la gestión de la emergencia al Gobierno de España. Entonces, bueno, para mítines pues los damos todo. Muchas gracias. Un último apunte para darle una respuesta. Tengo otra pregunta. A mí lo que digas. Ya, pero que acabo de recortar que no le he contestado una cosa y hacía usted alusión a que no funcionaban las alarmas y por una cuestión de seguridad ciudadana. También decirle que en nuestro municipio no hay policía local, lo que tenemos es Guardia Civil y aunque en este momento yo sea la autoridad en el municipio, no soy quien para darle órdenes en este tipo de situaciones a la Guardia Civil. Por lo tanto... Yo no decía eso, yo decía que había que hablar con la Guardia Civil para ver cuál es el plan de actuación. Ya, pero no, se lo digo por eso mismo, porque el plan de actuación de la Guardia Civil se lo marcan desde instancias superiores superiores. Pero y nosotros también, perdona, no, eso no es así. Eso no es así. No, pero señor usted Peñuelas, tiene que hablar con la Guardia Civil para ver lo que la Guardia Civil efectivamente le están diciendo. Sí, yo puedo hablar con la Guardia Civil. Lo que hay que hacer. Pero quiero que entienda, por si iba por la línea de cosas que hicieron en otros municipios, que se pudieron reunir con sus equipos de policía local y trazar una actuación común, que en este supuesto nuestro ayuntamiento no tiene esa posibilidad.
por si era por ahí por No, a donde ver. quería ir. Esto no llega a más sitios, pero Vale. no da más de sí. Pero lo que sí es verdad que yo lo único que digo es que se podían haber hecho muchas más cosas y había mucha gente asustada y había mucha gente que tenía problemas. Y yo lo que digo es que el ayuntamiento tiene que ser humano, ¿vale? Está bien que tengamos un plan de actuación, pero tiene que ser humano y tiene que tratar a las personas y ayudar y procurar y enterarse de quién tiene problemas. Y esa es mi opinión. Entonces, desde este punto de vista es donde yo he querido exponer esto, nada más. Es decir, que yo no vi que el ayuntamiento ayudara a las personas que estaban aquí en este pueblo. Que es verdad que no pasó nada, es verdad que al final terminó en que en 14 horas o 16 horas tuvimos luz, fenomenal. Pero es cierto Pero, que señor había Peñuelas, gente que estaba... Solo un minuto. Había gente que estaba preocupada, había gente que no sabía nada. Y que el ayuntamiento, en este caso, tiene que preocuparse por sus vecinos. pero en mi entienda caso- usted que existe una ley de protección de Sí, sí, datos sí, pero- que impide que nosotros conozcamos datos como los médicos, como usted estaba diciendo. Nosotros no podemos solicitar esos datos porque no nos lo dan. Entonces, Bueno, eso nada más decir. Mi propuesta era intentar tener un plan de actuación para estos casos, porque creo que son muy importantes y creo que van a ocurrir más, y lo digo sinceramente. Y tendremos más apagones, y lo digo sabiendo lo que digo. Entonces no habrá más problemas. Pero bueno, paso a mi segunda pregunta, que también tengo otra. También tengo otra preguntita. Como saben, hoy ya tenemos funcionando las pistas de fútbol de Lozoyuela, ¿vale? Que nos ha costado ponerlas en marcha bastante tiempo. Lo que no llegamos a entender muy bien es que, dado que tenemos unas instalaciones nuevas, no sé si se habrán fijado que han puesto unos grafitis ahí que están escritos y que además son incitantes al odio. ¿Por qué no los se pintan? ¿Por qué no se arreglan? Porque es que ya que tenemos unas instalaciones nuevas, ¿por qué tenemos que tener esos grafitis ahí que dicen cosas que además no tienen ni pie ni cabeza? Que vienen como consecuencia de unos ocupas que había en la estación, que lo pintaron ellos, que fue cuando fueron desocupados. Entonces, no entiendo por qué tenemos que tener, además, a ver a los niños ahí, que tienen que ver eso. Coño, pintémoslo. sí, señor Peñuelas, se va a proceder a pintar estos grafitis. Desde que sucedió este suceso se habló con la Guardia Civil, se les comunicó nuestro malestar con estas pintadas y se van a pintar ahora con ocasión de todos los remates que se están realizando al finalizar las obras de la piscina. Del mismo modo que, como podrán haber comprobado mediante nuestras redes sociales, ya que están tan atentos, que estamos sufriendo diversos ataques de vandalismo en las instalaciones, una de ellas en las pistas, en muchos casos, desgraciadamente, por vecinos del propio municipio. Irrumpen en espacios municipales. Sí. Bueno, al menos no oficialmente en algunos casos, pero sí que existen... Se han puesto denuncias, efectivamente, como dice el concejal. O sea que en muchos casos hay indicios suficientes para sospechar que se puede tratar de vecinos del municipio. Entonces, además, por lo que parece ser de todas las edades, cada cual decide qué vandalizar, pero desde paradas de autobús a puertas de edificios públicos, en este último caso, el escenario que estaba instalado en las pistas. Entonces, sí, se ha abierto el espacio cuando se ha podido, en cuanto que se ha podido hacer la recepción parcial de la obra para que pudiesen usar el espacio nuestros jóvenes, pero visto lo visto hace replantearse a uno si merece la pena abrir estos espacios e invertir el dinero, que evidentemente siempre es bueno invertir en mejorar las instalaciones públicas, pero cuando no lo agradecen y encima lo vandalizan, es terrible. Entonces, también por sacarlo a colación, porque me parece algo que todos deberíamos condenar y por hacer un llamamiento, ya que tenemos aquí audiencia, a que si alguien ve algo, que por favor o lo denuncie o lo comunique al ayuntamiento, como pedíamos en las redes sociales, porque es labor de todos mantener estos espacios y que ya que se hace una inversión, pues que la podamos aprovechar mucho tiempo y todos. Le he dado respuesta a su pregunta, aunque la haya ampliado un poquito más. Perfecto. Sí. A ver, me sorprende esto que dices de que hay vandalismo. O sea, no lo sabía.
pero desde luego me parece increíble que la gente rompa las instalaciones. Nosotros, desde luego, la opinión de todos es que eso no puede ser. Y desde luego, si alguno de nosotros viéramos alguna situación de esta, no tengas la menor duda que la vamos a denunciar, porque eso nos parece increíble, vamos. Cuando además las instalaciones están para disfrutarlas, no para romperlas. Así que desde ese punto de vista, todo nuestro apoyo, ¿no? Gracias. Pues, ¿tiene alguna cuestión más que plantear al Pleno? Tiene la palabra. Bueno, como ha dicho Fernando, la condena absoluta, rotunda de los concejales del Partido Popular a cualquier acto de vandalismo, así lo hemos reflejado yo personalmente a través de las redes sociales, en una publicación en la que sí pude comentar. Y simplemente yo sí quiero añadir, porque creo que no debemos terminar este pleno con un mensaje negativo. Yo creo que la ciudadanía, los vecinos y vecinas de Lozoyuela, Navas y Iglesias, son un conjunto de vecinos bastante cívico. Yo creo que especialmente cívico. Yo no creo que aquí podamos salir con la idea, o de aquí podamos salir con la idea, o debamos salir con la idea de que tenemos unos vecinos que son poco menos que unos vándalos, porque no es así. Que haya 4, 6, 8 personas del municipio o de fuera del municipio que quieran destrozar lo que es de todos y que es un esfuerzo que hace la administración con el dinero de todos, porque es importante destacar que el dinero que llega al Gobierno de España, el dinero que llega de la Comunidad de Madrid y el dinero que obtiene el Ayuntamiento a través de los impuestos municipales, todo ese dinero sale del bolsillo del contribuyente. Es decir, nadie regala nada y el dinero no sale de debajo de las piedras. Por lo tanto, es lamentable, y yo creo que todos los vecinos que estamos aquí hoy en este pleno y todos los que nos estén escuchando coincidirán con nosotros, con la corporación municipal, porque creo que hablo en nombre de todos, en que estamos todos de acuerdo que somos una sociedad muy civilizada, pero que evidentemente pues está habiendo una circunstancia determinada que todos tenemos que ayudar a combatir, y me sumo al llamamiento de la alcaldesa de que si alguien contempla algo que no es adecuado, que supone un acto de vandalismo, pues que evidentemente lo denuncie en el propio ayuntamiento, incluso en la Guardia Civil. Muchas gracias, nada más por nuestra parte. Pues con esto y agradeciendo sus palabras, ahora sí levantaríamos la sesión y